El antiguo Egipto es un lugar que sigue asombrando y maravillando a la gente incluso hoy en día, desde restos antiguos hasta animales momificados. He aquí 20 hallazgos más increíbles de Egipto que asustan a los científicos. Número 20. Restos de templos antiguos. Voy a empezar con un hallazgo que era extraño en el sentido científico. ¿Pero qué significa eso realmente? Bueno, como se señaló anteriormente, muchos de los hallazgos que se descubren en Egipto solo fueron descubiertos debido a una excavación seria y la capacidad de mover literalmente un montón de arena. Y esto ha asustado a la gente a lo largo de los años. ¿Cuánto hay enterrado en esa arena? Por ejemplo, en 2022, en un lugar conocido como Kaf el-Sheikh, un antiguo templo fue desenterrado de la arena. La gente quedó asombrada por el descubrimiento, y el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades señaló que, en aquel momento, estaban decididos no solo a saber más sobre el templo, sino a conocer las raíces de su arquitectura y más sobre la época en que se construyó. Se pueden saber muchas cosas por cómo está construido algo. Al fin y al cabo, la región en la que se halló el templo solía ser un lugar de gran importancia en lo que antiguamente se conocía como el Bajo Egipto. Y con esto quiero decir que mucho antes de que Egipto fuera un imperio unificado, tenía estados fracturados, y uno de ellos se denominaba Bajo Egipto, cuya capital era Buto. El templo puede haber estado vinculado a ese periodo de tiempo, y eso despertó la curiosidad de mucha gente, especialmente si estaba vinculado a una determinada dinastía. Independientemente de cuándo se construyera, es un lugar de gran importancia, porque es otro más que se ha encontrado en Egipto y que ha sobrevivido durante miles de años, casi intacto, junto con varios artefactos y arquitectura que encontrar y examinar. Por eso la arqueología sigue siendo tan popular en Egipto. A pesar de que el rey Tut fue encontrado hace mucho tiempo, casi siempre se encuentra algo más en la arena. Solo hay que estar dispuesto a desenterrarlo antes de seguir como en este vídeo. Número 19. La momia gritona. Volviendo a la realidad. Bueno, ahora hablaremos de algo que ha sucedido en Egipto muchas veces, y es espeluznante cada vez que te enteras de ello. Esta historia comienza en Egipto, en un cierto escondite especial que fue creado en las dinastías pasadas del Imperio egipcio por los sacerdotes que no querían nada más que proteger los cuerpos de sus gobernantes de los ladrones de tumbas. Es importante recordar que los antiguos egipcios no solo enterraban a sus muertos, también enterraban muchos tesoros, baratijas y objetos que creían que les ayudarían en el más allá. Por eso se construyeron muchos lugares, incluidas las pirámides, para mantener alejados a los ladrones de tumbas y conservar los cuerpos en paz. Pero en 1881 se descubrió este lugar secreto y en él encontraron varias momias. Eso por sí solo no sería una situación aterradora, pero cuando observaron a una de ellas, parecía estar en proceso de gritar. Hay fotos que lo demuestran, una momia gritando. Y luego encontraron una momia hembra gritando. Además, el macho era en realidad el hijo de Ramsés III, que había muerto después de ser atrapado en un complot para derrocar a su padre. Y la hembra sigue siendo un misterio. Sin embargo, ella tenía la misma pose gritona que el joven hijo. Entonces, ¿por qué ambos se fueron gritando a la otra vida? En el caso del varón, puede deberse a que murió quitándose la vida y luego no fue momificado correctamente, lo que permitió que la boca se relajara tras la muerte, y por eso pasó a la posición de grito. Pero en el caso de la mujer, en realidad se debió a su muerte, que muchos presumieron que había sido un ataque al corazón. Esto hizo que muriera repentinamente y que su cuerpo estuviera rígido antes de ser descubierta, por lo que su postura la llevaría a ser momificada en la posición de grito. En otras palabras, cómo mueres y cómo te conservan afectará definitivamente a tu aspecto cuando te encuentren. Número 18. El sarcófago negro. Si te dijera ahora mismo que te imaginaras un sarcófago egipcio, probablemente te imaginarías que eso sería bastante fácil de hacer. Al fin y al cabo, ha visto muchos de ellos en programas de televisión, en fotografías y quizá en la clase de historia del colegio. A menudo son de colores brillantes y tienen un rostro humano, y se supone que son un maravilloso lugar de descanso final para las personas que están enterradas en su interior. Sin embargo, en Alejandría se descubriría en 2018 una de las tumbas más estrafalarias de la historia. Al datar el sarcófago, se dijo que databa de alrededor del año 300 a.C.
Eso lo situaría en torno a la época de Alejandro Magno. Sin embargo, lo que el sarcófago era y no era, bueno, eso es algo que nadie podría haber esperado. En primer lugar, la cosa era negro puro, hecho de granito negro, y eso no es lo que se supone que son de ninguna manera. De hecho, la gente se sorprendió tanto al oír hablar de algo así, que se preguntaron si no sería una maldición, y suplicaron que no se abriera. Como puedes imaginar, se abrió de todos modos. Y cuando lo abrieron, se encontraron con otra sorpresa. Tradicionalmente, los sarcófagos están destinados a albergar un cuerpo. Eso es solo parte de la cuestión. Se construyen para albergar a un solo individuo en su viaje al más allá. Sin embargo, este sarcófago contenía 3 cuerpos, lo que a los científicos les pareció muy extraño. Igual de extraño es lo que ocurrió con esos cuerpos. Por las heridas encontradas, parece que murieron en combate, ya que uno de ellos tenía una clara herida de flecha en el cuerpo. Sin embargo, nada de esto aclara el misterio del propio sarcófago. ¿Por qué había un conjunto de soldados, o incluso solo personas metidas dentro? ¿Por qué era tan grande? Tan grande que era el sarcófago más grande de la historia. ¿Y por qué era negro puro y estaba hecho de granito? ¿Y por qué se colocó a 3 soldados en una tumba sin ningún adorno, ni nada del sentido funerario tradicional? Nadie lo sabe. Y eso es lo que mantiene el misterio aún hoy. Número 17. Momia embarazada. Otra razón por la que a veces necesitamos desenterrar el pasado es que, si lo tomas al pie de la letra, no vas a conocer la verdad que hay dentro. Por ejemplo, una vez se encontró un sarcófago que afirmaba albergar a un sacerdote varón e incluso fue etiquetado como tal. Pero cuando los científicos echaron un vistazo al interior del ataúd, descubrieron que la momia no solo era una mujer, sino que estaba embarazada. Esto es importante por muchas razones, entre ellas que se trata de la única momia femenina de la historia que ha estado embarazada y momificada a la vez. Según el análisis del cuerpo, tenía entre 20 y 30 años y posiblemente hasta 30 semanas de embarazo, lo que significa que estaba en las últimas fases del embarazo y que tenía un vientre bastante grande cuando fue momificada. Nadie sabe a ciencia cierta cómo murió la momia, pero hay teorías que apuntan a que pudo deberse al niño que llevaba dentro. Como se señaló en su momento, el parto era la causa de muerte de muchas mujeres en aquella época, y si se hubiera producido alguna complicación antes del nacimiento, probablemente no habría habido posibilidad de intervención médica, y la mujer habría perdido la vida. Número 16. El tatuaje más antiguo. Ahora este no es tan aterrador en el sentido de que está destinado a aterrorizarte, pero es un poco extraño saber que una cultura completamente diferente podría haber estado haciendo cosas como el arte del tatuaje mucho antes de que se creyera que se había inventado. Esto ocurrió en 2018, cuando no solo se encontraron una sino 2 momias, sino que también se descubrió que tenían tatuajes en la parte superior de los brazos. Uno era de un toro y otro de una oveja. Creemos que una de ellas representa una oveja de berbería y la otra un toro. Esto es muy importante, porque a diferencia de otras cosas de las que he hablado, esto cambió completamente la cronología de cuándo se cree que comenzó el tatuaje en África. Para contextualizar, antes de que se descubrieran estas momias, se creía que había ocurrido 1000 años más tarde de lo que ahora se puede confirmar que ocurrió. Además, se creía que solo las mujeres de esa época se tatuaban, pero ahora sabemos que los hombres también los recibían. ¿Por qué se los hacían? Otro misterio que a muchos les encantaría resolver. Algunos creen que se utilizaban como símbolo de estatus, mientras que otros piensan que podían estar relacionados con los dioses o la magia del reino de la época. Se mire como se mire, un simple tatuaje ayudó a cambiar la historia. ¿Y quién lo hubiera imaginado? Número 15. Ataúdes de madera. Dándote otra razón más de por qué la gente sigue desenterrando cosas en Egipto. Allá por 2019, en la ciudad de Luxor, un hallazgo tan grandioso asombró a todos los que lo descubrieron. Allí encontraron 30 ataúdes de madera, y fue un hallazgo tan inesperado que cierto ministro llegó a calificarlo como el hallazgo del siglo. ¿Por qué dijeron que era el hallazgo del siglo? Bueno, eso es porque para encontrar un gran alijo de restos humanos como este, en referencia a los ataúdes, no se había hecho en casi 2 siglos. Normalmente, se encuentran en pequeños lotes, como 1 o 2, pero 30 ataúdes de madera es algo especial. Los ataúdes, de 3000 años de antigüedad, intrincadamente tallados y pintados,
estaban cerrados con momias en su interior y se encontraban en buen estado. Según cuentan, eran para sacerdotes y niños. Y al parecer, se dice que el último data de alrededor del año 1000 a.C. El hallazgo de este tipo de momias permite a los científicos investigar sus muertes y conocer mejor sus vidas, así como la época en la que vivieron. Cada cuerpo encontrado tiene una historia, así que cuando se encuentran 30 de ellos en el mismo lugar a la vez, eso es un montón de historias que contar. Número 14. El juego de mesa de la muerte. Los antiguos egipcios no estaban por encima de los juegos. De hecho, eran una cultura muy competitiva. Así que tener algo como un juego de mesa para jugar con otros era casi natural para ellos. El juego que más les gustaba jugar era el cenado. Y era bastante simple. Los jugadores movían ciertos peones por el tablero después de tirar los dados, y los espacios en los que aterrizaban estaban en blanco, salvo los últimos. Aquí es donde las cosas se ponen raras. A día de hoy, los símbolos del final del tablero nunca se han descifrado del todo. Y es algo bastante curioso. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cenado cobró vida propia en la cultura egipcia, hasta el punto de que pronto se convirtió en un juego con el que los seres queridos se acercaban a su ser querido en el más allá, llegando incluso a ser conocido por algunos como el juego aburrido de la muerte. Con el tiempo, los egipcios dejaron de jugar a este juego. Si se debió a que perdió popularidad o a que la gente no quería meterse con el más allá, todo queda un poco en debate. Número 13. Madres e hijos. Aunque los egipcios han sido venerados por sus procesos de momificación a lo largo de los años, eso no significa que se hayan desvelado todos sus secretos o conocimientos sobre por qué hacían lo que hacían. En el caso de un gran hallazgo en Asuán, allá por 2019, los arqueólogos descubrieron docenas de cuerpos momificados dentro de cierta tumba. Eso ya de por sí sería espeluznante. Pero eso es lo que realmente la disposición y el estado de muchos de los cuerpos. Por ejemplo, cuando abrieron inicialmente la tumba, solo descubrieron 4 cuerpos, lo que sería típico para una tumba como esta. Pero cuando empezaron a explorar las demás salas, descubrieron 31 más. Pero eso no es todo. Algunos de los cuerpos encontrados eran niños, y parecían haber sido empujados en el hueco de una habitación determinada, que no es exactamente como los egipcios eran conocidos por hacer las cosas. Un par de cuerpos parecían ser de madre e hijo, y parecían haber sido enterrados juntos. Una gran cantidad de los cuerpos tampoco estaban muy bien conservados, lo que parece contrastar las cuidadosas acciones de los antiguos egipcios y lo que hacían para conservar los cuerpos. Y así todo plantea la cuestión de lo que realmente sucedió con ellos y por qué fueron puestos en un lugar como este. Número 12. El libro de los muertos. Como he esbozado antes, los egipcios no solo han cosechado un respeto por los muertos en el más allá, sino que honestamente lo veneran. Han hecho grandes esfuerzos, tanto por la realeza como por el hombre común, para asegurarse de que no importa dónde estén en la otra vida, se han preservado, protegido y están bien. Por eso, cuando uno oye que los egipcios tenían un libro de los muertos, no le parece nada extraño. Pero lo extraño es que en 2023, el descubrimiento de una tumba recuperó un pergamino de 16 metros de largo, que era una copia de este libro de los muertos, y estaba en condiciones notables. Las 10 imágenes que muestran antiguas ilustraciones de dioses y escenas del más allá, así como el texto del documento, que tiene más de 2000 años de antigüedad. El pergamino se encontró enterrado en el interior de un ataúd, junto a una momia, y la creencia es que se colocaban junto a las personas para que pudieran ser guiadas al más allá, sin importar dónde aterrizaran. Aunque parezca mentira, en Egipto se descubrieron libros de los muertos aún más largos, incluido uno de más de 30 metros de longitud. Número 11. Necrópolis. Aunque los egipcios tenían muchas formas de enterrar a sus muertos, una cosa común que se encuentra a menudo en la tierra antigua es una necrópolis. Esta tierra de los muertos es donde se almacenan muchos cuerpos, y cada uno tiene su propia historia. En 2018, se descubriría uno de estos lugares y tenía 27 sarcófagos en su interior, que databan de hace 2700 años. Al principio, solo se encontrarían 13 de estos ataúdes, pero luego se desenterraron otros 14, lo que hizo crecer la curiosidad sobre lo que podría descubrirse en su interior.
Las imágenes mostraban ataúdes de madera pintados de colores y bien conservados. Entre otros artefactos menores, Saqqara, donde se encontró todo, fue un cementerio activo durante más de 3000 años y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En un principio, habían mantenido en secreto los hallazgos por si quedaban más secretos por descubrir. Después, se dedicaron a estudiar la necrópolis donde se descubrieron, para poder saber más sobre los orígenes de todo lo que había dentro. Como he dicho, todo el mundo tiene una historia que contar. Número 10. La momia de la reina Nefertiti. Para algunos arqueólogos, lo más extraño del mundo antiguo es que no tenemos los restos de todas las figuras importantes que existieron. A veces eso es imposible debido a las circunstancias, pero en lugares como Egipto, donde todos los gobernantes importantes fueron enterrados como es debido, les resulta curioso que algunos nunca hayan sido encontrados. Uno de esos misterios giraba en torno a la momia de la reina Nefertiti. Fue una de las gobernantes más prominentes del antiguo mundo egipcio, y sin embargo, su cuerpo permaneció sin descubrir durante incontables siglos. Eso fue hasta 2022, cuando un prominente arqueólogo creyó que finalmente habían encontrado la momia de la reina Nefertiti. Si lo han hecho o no, bueno, eso en realidad sigue siendo objeto de debate, pero está claro que él cree que de hecho la encontraron. Si es cierto, abriría nuevas perspectivas no solo sobre su muerte, sino también sobre el período de tiempo en que reinó. Y si fue encontrada en un lugar determinado, podría conducir a otros descubrimientos cercanos. Número 9. Manos cortadas. Ahora, sé que realmente no he hecho hallazgos realmente extraños en cada entrada, pero este es definitivamente algo que puede asustar a algunas personas. Hubo un antiguo palacio egipcio descubierto en 2012 que tenía un pozo en su interior, y dentro de esa fosa había un montón de manos cortadas. Algunas de estas fosas fueron encontradas en una sala del trono dentro de la antigua ciudad de Avaris, y en total se encontraron más de una docena de manos, y todas ellas eran manos derechas. Así que eso deja la pregunta, ¿por qué estaban tomando las manos derechas de la gente? La respuesta es en realidad bastante simple. En un periodo de tiempo, hace 3600 años, había una especie de sistema de recompensas. Los soldados presentaban la mano derecha de un enemigo a cambio de algo de oro. Es una manera un poco horripilante de hacer dinero, pero sin embargo estaba allí. Uno solo puede preguntarse cuántos de estos pozos existen en toda la Tierra. Número 8. Cámara en la pirámide de Giza. Hay un montón de cosas extrañas sucediendo en las antiguas pirámides de Giza. Estas son algunas de las maravillas del mundo, y todavía no sabemos completamente cómo se construyeron o todo lo que hay dentro de ellas. En 2023, los científicos creen que desenterraron lo que podría haber sido una cámara secreta en el interior de las pirámides de Giza. Medía unos 10 metros, y mucha gente se preguntó si realmente podría llevar a desenterrar un montón de secretos dentro de la propia pirámide. Eso también incluye la posibilidad de encontrar otra cámara funeraria en la que los faraones podrían haber hecho enterrar a alguien más. Hasta que no se profundice mucho más en la cámara, puede que nunca lo sepamos. Pero te hace preguntarte qué más podría haber dentro de estas misteriosas estructuras. Número 7. Un túnel de escape. ¿Recuerdas cuando hablé de antiguos misterios que los egipcios aún tratan de resolver? Bueno, lo que pasó con el cuerpo de Cleopatra es uno de esos misterios. Sabemos que se quitó la vida para evitar ser capturada por cierto enemigo romano, ya que eso habría resultado en que la arrastraran por Roma en una especie de vuelta de la victoria. Pero nunca se ha demostrado qué ocurrió con su cuerpo después de eso, ni se ha encontrado. En 2022, una arqueóloga encontró un antiguo centro religioso que no solo contenía todo tipo de artefactos, algunos de los cuales se relacionan con Cleopatra, sino que también halló un túnel de 30 metros de largo que podría haber sido utilizado como vía de escape para intentar sacar su cuerpo del país. Al parecer, el túnel conducía al mar Mediterráneo y a varias estructuras que acabaron enterradas bajo el agua. El objetivo de los arqueólogos era averiguar qué había dentro de esas estructuras y si Cleopatra está realmente dentro de una de ellas. Número 6. Las muñecas Shabti. En este punto debería ser ampliamente aceptado que casi todas las principales culturas del mundo en un momento dado tuvieron una variación de muñecas. La pregunta es, ¿para qué se utilizaban? Para algunos eran juguetes, pero para otros, como los egipcios,
significaban mucho más. En el caso de las muñecas Shapti, eran muñecas especiales que se colocaban dentro de la tumba de los muertos, como una especie de respuesta a quien estaba en el más allá. ¿Y si estás confundido? Bueno, muchos creen que las muñecas se hacían para que su nuevo amo las llamara al más allá, donde podían servirles. Por ejemplo, había algunas muñecas que estaban claramente diseñadas para ser obreras o panaderas, para que los caídos pudieran tener ayuda y comida en la vida del más allá. Curiosamente, hay otras variaciones de estas muñecas que no tienen un propósito claro, ampliando el misterio de sus verdaderos orígenes. Número 5. La estatua del sacerdote. Es otra de las cosas que se pueden considerar simplemente extrañas. Esta estatua parece demasiado realista. Se dice que representa a un sacerdote lector encargado de recitar oraciones por los difuntos en templos y capillas funerarias. Pero la pregunta podría ser, y el claro misterio de esta estatua es, ¿por qué se hizo para que pareciera tan real? Hay que recordar que no está en un ataúd ni en un sarcófago, en los que a veces se puede dibujar o esculpir un rostro real. Se trata de una estatua increíblemente precisa de un sacerdote que se hizo y luego se colocó dentro de una tumba. Al parecer, la estatua está siendo aclamada como una de las grandes maravillas del antiguo reino y de hecho es venerada por su bello arte. Número 4. Tumba KB5. Incluso para los estándares egipcios, hay tumbas que son mucho más grandes de lo que uno esperaría encontrar. El lugar conocido como tumba KB5 es un ejemplo perfecto de ello, ya que es la tumba más grande jamás descubierta en el antiguo Egipto. La tumba KB5 está situada a solo 70 metros de la tumba del rey Tut, y su existencia se conocía desde hacía más de un siglo, pero su ubicación había permanecido esquiva durante bastante tiempo. Cuando se encontró, lo que descubrieron en su interior dio mucho miedo. La razón por la que la tumba era tan grande era que docenas de hijos del gran faraón Ramsés II fueron enterrados en la tumba. Y así es, el faraón necesitaba una tumba tan grande para enterrar a todos sus hijos que habían muerto antes que él. Es sombrío, por decirlo menos. Número 3. Las hijas del rey Tut. Ahora no vamos a ser menos lúgubres con esto, porque ahora vamos a mostrarles una tragedia que ocurrió dentro de la tumba del rey Tut. Para ser honesto, hay muchos misterios en esa tumba que aún permanecen sin respuesta. Pero cuando se llevó a cabo una búsqueda más amplia de su tumba, que es cuando se encontraron los restos momificados de dos niñas, naturalmente, se habían preguntado por qué tales entidades estarían dentro de la tumba de un gran faraón. Y tras algunas pruebas de ADN, se descubrió que estaban emparentadas con el rey Tut y que probablemente eran sus hijas. Lamentablemente, sin embargo, nunca llegaron a vivir una vida plena porque aún no habían nacido. También hay que recordar que el rey Tut murió joven, y era joven para empezar. Así que esta familia no tuvo la mejor de las suertes al final. Número 2. Jóvenes momias locas y ricas. En 2020, se descubriría una momia especial que realmente hizo girar las cabezas de la gente. Específicamente, encontraron una momia femenina que no tenía más de 16 años y vivió en el período de 1500 a.C. Eso por sí solo no sería tan aterrador, pero cuando abrieron la tumba, descubrieron que estaba enterrada junto a un tesoro escondido. La enterraron con dos pendientes en espiral que parecían chapados en hoja de cobre, un anillo de hueso, otro de cristal azul y 4 collares unidos por una pinza de cerámica vidriada. El término ornamentado se utilizaría para describir los tesoros con los que fue enterrada, y también fue enterrada junto a unas bolas de cuero y unos gatos momificados. Esto no es una broma, y es algo real. Número 1. Un cachorro de león momificado. Los egipcios no solo estaban obsesionados con tener riqueza en la otra vida, estaban más que contentos con ser enterrados junto a animales que querían que cruzaran con ellos a la otra existencia. En 2019, se descubrió una tumba que no solo tenía cachorros de león momificados, sino también gatos normales, algunos cocodrilos y más. Incluso para los estándares arqueológicos, este fue un hallazgo extraño y mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los antiguos egipcios para tener compañía con ellos en la vida del más allá. Pero, por favor, no intentes hacer esto con tus mascotas u otros animales cuando mueras. Es simplemente espeluznante y extraño. Todo esto viene del reino de Egipto y de los descubrimientos que se han hecho y que han asustado a la gente. Gracias por vernos.
Hasta la próxima.